Gloria al nombre de Jesús, mis amados hermanos. En esta preciosa tarde permítanme hablarle bajo el tema la paradoja de la vida del cristiano. La paradoja de la vida del cristiano. Cuando usted, gloria al nombre de Jesús, se pone a investigar un poco sobre qué es lo que la palabra de Dios nos demanda a nosotros como cristianos, o cuando comenzamos a seguir a Jesucristo, nos damos cuenta que todo lo que Dios nos pide a través de su palabra, todo lo que Jesucristo nos enseñó y enseñó a sus discípulos en la antigüedad, es una total paradoja. Y cuando hablamos de paradoja, si usted lo busca en el diccionario, es algo que significa como un pensamiento que va en contra de la lógica de la sociedad. Un pensamiento que va en contra de aquello que es normal ante todas las personas. Gloria sea el nombre de Jesús, porque muchas veces nosotros tenemos un entendimiento de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor a través de su palabra nos enseña cómo se tienen que hacer las cosas de ahora en adelante, cuando comenzamos a buscar a Dios. Y leíamos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 14, cómo el Señor nos invita a hacer ciertos cambios a la hora de tener cierta relación interpersonal con las demás personas allá afuera. Y yo quisiera que me permita leérselo en la versión NTV. Yo se los quería compartir a través de la televisión, pero no se pudo, pero permita leérselo. Y dice así la palabra: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros y no sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, no tomen venganza. Dejen que se encargue Dios, la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y me encanta cómo termina este capítulo diciendo: no dejen que el mal los venza, más bien venzan haciendo el bien. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros tenemos una situación difícil con a otra persona, algún pleito, algún argumento, alguna diferencia, generalmente nosotros tendemos a querer ganar esa pelea, ese pleito, esa contienda? Pero el Señor a través de su palabra nos indica que para poder ganar este tipo de contiendas y situaciones no es como se hacía antes, como lo solíamos hacer antes. Porque antes, cuando alguien salía en contra de nosotros, nosotros nos íbamos en contra de esa persona. Pero la misma palabra de Dios nos ha venido enseñando que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. El pastor hablaba más temprano cómo nosotros sufrimos luchas espirituales. Y tenemos que entender algo, que desde el momento que usted comienza a caminar con el Señor, va a recibir oposición espiritual. No hay nada más difícil, hermano y hermana, tener un enemigo que usted no puede ver. Amén. Porque cuando usted mira a su enemigo, usted se apercibe y usted dice: ahí viene mi enemigo. Pero cuando usted tiene un enemigo invisible, es muy difícil saber cuando él viene en contra suya. Por eso es que nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, despiertos espiritualmente. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Tenemos que estar alerta porque tenemos un enemigo que nos hace la guerra constantemente. Dicho eso, la palabra de Dios es bien clara que nosotros no podemos estar luchando entre nosotros los seres humanos. Y yo sé que es muy difícil muchas veces tratar con la gente. Quiero decirle una cosa, yo personalmente, yo sé que no es fácil tratar con la gente. Una de las cosas más difíciles que el ser humano puede afrontar en la vida es tener que lidiar con la gente. Lidiar con la gente no es fácil, mis hermanos y hermanas, porque cada persona tiene su propio carácter, cada persona tiene su manera de pensar, cada persona tiene su propio deseo de hacer las cosas.
Y muchas veces choca con lo que nosotros queremos, choca con lo que nosotros creemos, choca con lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que aprender a amarnos, como dice la palabra. Por eso la palabra, cuando la leíamos, nos dice que bendigamos a los que nos persiguen. ¿Quiénes son los que nos persiguen, mi hermano? Aquellos que a lo mejor nos buscan para atormentarnos, aquellos que a lo mejor se levantan para molestarnos, para importunarnos, para acosarnos, aquellos que se levantan para hacernos la guerra. ¿Sabe que hay gente que se va a levantar simplemente para hacerle la vida imposible? Hay gente que se enoja cuando usted lo miran riéndose. Hay gente que se enoja y se pone mal cuando usted ven que le va bien en las cosas. Y le van a querer hacer la vida imposible. Pero quiero decirle una cosa, como le decía al principio, no es la gente, sino quien opera detrás de la gente. Porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos están viendo. Y decimos, es que fulanito, es que fulanita. Pero usted tiene que entender una cosa. Tenemos un enemigo espiritual que él va a hacer uso de cualquier cosa y de cualquiera que se deje usar. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos a la hora de saber qué paso vamos a dar cuando alguien se levanta en contra nuestra. Yo escuchaba por ahí que decía una pastora una palabra muy sabia. Y es que decía que es bien importante, no podemos controlar lo que pasa alrededor nuestro. No podemos controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor afuera. Lo único que podemos controlar es lo que está en nosotros. Yo no puedo controlar cómo usted me va a hablar a mí. Yo no puedo controlar lo que usted me va a decir a mí. Lo que sí puedo controlar es lo que yo voy a decirlo y cómo lo voy a decir. Tenemos que aprender a saber conducirnos en ese momento difícil. Hay que saber responder y no reaccionar, porque generalmente nosotros reaccionamos. La reacción viene de, usted sabe, cuando usted hace algo, conocemos, hay algo que se le llama reacción en cadena. Si usted empuja una esfera en una bajada, pues la esfera va a seguir rodando para abajo. Esa es una reacción en cadena. Generalmente nosotros somos así, como seres humanos, y nosotros reaccionamos a lo que nos pasa por fuera. Pero nosotros no tenemos que reaccionar, sino que tenemos que saber responder a la situación. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra que tenemos que bendecir a los que nos persiguen. También dice la palabra que tenemos que tener esa empatía. Dice que con aquel que está alegre hay que alegrarnos. Si Dios bendice al hermano o a la hermana, tenemos que gozarnos con el hermano. Pero muchas veces en nuestro corazón está algo malo dentro de nosotros y tenemos algo que se llama envidia. Y cuando vemos que algo le va bien al hermano, tiene algo, entonces algo dentro de nosotros como que nos molesta. Y no sabemos por qué, pero nos molesta. Bueno, mi hermano, a veces nos molesta porque no es a nosotros lo que nos está pasando. A veces nos molesta porque le está pasando al hermanito, al vecino y no me está pasando a mí. Yo quisiera que a mí me pasara eso, bueno. Y tenemos que aprender a tener esa empatía por el hermano. Si le va bien, hay que gozarnos con el hermano. Hay que alegrarnos con el hermano. Pero también dice la palabra que si el hermano está sufriendo, está llorando, hay que compadecernos también y sentirnos con él. ¿Sabe que tener empatía significa, cuando lo busca en el diccionario, ponerse en los zapatos del otro? Porque es bien fácil hablar o hacer o decir cualquier cosa cuando no sabemos lo que está pasando la persona. La hermana lo decía claramente, muchas veces nosotros somos tan ligeros y fáciles para hablar algo, pero no sabemos qué se siente usar esa talla de zapato. Nosotros no pudiésemos caminar quizás con esa talla de zapato. Pero bien fácil muchas veces hablamos de la gente. Y tenemos que aprender a ser empáticos. Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los demás. Para que así de esa manera nosotros podamos ayudarlos a ellos también. Mantener la armonía, mis hermanos. Como cristianos nosotros tenemos que tener bien en claro que tenemos que mantener la armonía. Y una de las cosas que muchas veces falta dentro de la iglesia del Señor es la armonía. Gloria al nombre de Jesús.
¿Por qué? Porque muchas veces hay orgullo, porque muchas veces hay diferencia de pensamiento. Yo pienso aquello, yo no creo en eso, y esto es lo que yo creo. Y nos ponemos en un plan en el que nosotros no queremos salir de ese pensamiento y nos vamos en contra de todo el mundo. Cuando tenemos que mantener esa armonía entre nosotros, tenemos que mantener esa armonía con la gente allá afuera. La palabra de Dios es clara. Tenemos que vivir en paz con todo el mundo. La palabra de Dios dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y muchas veces nos enfocamos que tenemos que ser santos para ver a Dios, y eso es importante. Pero primero empieza la Escritura, seguid la paz. Usted sabe que usted no puede llegar a ser santo delante de los ojos de Dios si usted no está en paz con su hermano. Usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer para Dios, pero si usted está en guerra con su prójimo, delante de Dios eso no está bien. Tenemos que tener esa comunión con toda la gente. Tenemos que vivir en paz con todo el mundo. Mantener esa armonía. No es fácil, mi hermano. No es fácil. Por eso también dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de cada uno de ustedes y de mí, estar en paz con toda la gente. Porque uno va a tratar siempre a veces de llevar las cosas en paz, pero alguien se va a levantar. Pero como le digo, en cuanto dependa de nosotros hay que trabajar por la paz. Y muchas veces no queremos trabajar por la paz. Muchas veces nosotros solo queremos ventilar nuestra forma de pensar y hay que ver al hermano cómo le va después. Hay que ver a él cómo se arregla. Pero tenemos que trabajar por esa paz, mis hermanos. Mantener esa paz que dice la palabra de Dios para que podamos ser santos y entonces algún día, primero Dios puede ver al Señor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si yo no puedo tener empatía, si yo no puedo tener armonía, si yo no puedo bendecir a los que me persiguen, el amor de Dios a lo mejor me esté faltando en el corazón. Y tenemos que llenar nuestro corazón del amor de Cristo para poder amarnos los unos a los otros. Sabe que podemos hablar, como decían los hermanos anteriormente, mucho sobre estas cosas, pero si no lo aplicamos, de nada vale. Si no lo vivimos, de nada vale. Y sabe muchas veces que a veces la gente, tratamos de predicarle de que hay un Dios que los ama, pero la gente va a decir, pero ven acá, ¿cómo es que dicen que Dios es amor? Y yo veo que la gente casi se agarra de los pelos. ¿Cómo es que, verdad, predicamos una cosa y a veces no lo demostramos? Por eso es que muchas veces la Biblia dice que la palabra, el camino de Dios es blasfemado por nosotros mismos. Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Y tenemos que saber vivir como dice la palabra y seguir el consejo de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, la palabra, yo la hemos escuchado innumerables veces, que dice la palabra que tenemos que amarnos a nosotros mismos, entre nosotros como a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Yo le voy a decir una cosa, yo no quiero nada malo para mí mismo, yo quiero lo mejor para mí. Yo nunca quiero que me vaya mal en nada, yo quiero lo mejor para mí. Y eso es lo que dice Dios, que hay que amar a las personas como queremos eso para nosotros mismos. Usted tiene que querer lo mejor para su prójimo. Tiene que buscar lo mejor para su prójimo. Tiene que pensar por su prójimo. El problema muchas veces es que todavía pensamos solamente en nosotros. Y tenemos que pensar en el prójimo. Tenemos que pensar en el prójimo. Mire, si el amor de Dios está dentro de nuestros corazones, nosotros no vamos a andar haciendo cosas que van a lastimar al prójimo. Primera de Corintios capítulo 13 dice que el verdadero amor, el de la Biblia, no el que nos enseñaron allá afuera, no el que enseña las películas de Hollywood, que el amor de las películas hoy está y mañana se acabó, si te vi no te conozco y bye. El verdadero amor que dice capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, dice que
ese es un amor verdadero, un amor que permanece, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo soporta. Ese es el verdadero amor de Dios. Un amor que no se acaba. Y gracias a Dios que el amor es así. Y gracias a Dios que Dios nos ama conforme a ese amor. Porque imagínense si Dios nos amara como nosotros los seres humanos muchas veces hablamos. Muchas veces decimos yo te amo y de ahí no, pero viene algo, nos enojamos y después ya ni nos queremos ver. Si el amor de Dios fuera así, ya nosotros ni estuviéramos vivos. Ya Dios ya nos hubiera consumido. Porque cuánto le fallamos a Dios. Y si Dios nos amara de esa manera que el amor se acabase así de rápido, ya no existiéramos. Pero el amor de Dios es grande y ese es verdaderamente amor que permanece. Por eso dice la palabra, ¿qué me separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, persecución, hambre o cualquier cosa que nos pueda venir. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Al final dice, nada nos va a separar del amor de Dios. Por más mal portado que usted sea, mi hermano y mi hermana, el amor de Dios nunca va a disminuir por usted. Y también no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, porque Dios nos ama con todo su amor. Dios no da de su espíritu en medida, a uno le da más, a otro le da menos. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene preferencia. Dios nos ama y nos mira a todos por igual. Él nos creó y nos diseñó con amor. Y por eso tenemos que aprender a amar como Dios nos amó. Si se recuerda en la escritura que leíamos al principio cuando comenzábamos el servicio y leíamos en el Salmo 139, el salmista decía, no aborrezco yo, oh Dios, a aquellos que te aborrecen. En otras palabras, el salmista decía, no odio yo a aquellos que te odian. Jesucristo una vez se sentó con sus discípulos y le decía, en la antigüedad escuchasteis, aborreced a vuestros enemigos y amad a vuestro prójimo. Mas yo os digo, amad a los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, orad por ellos. Jesucristo vino a demostrarnos realmente cómo teníamos que vivir. Jesucristo nos vino a enseñar con su propio ejemplo cómo tenemos que ser nosotros. El mejor patrón de vida que usted puede ver, si usted quiere ser una persona de bien, no mire a ningún hombre ni a ninguna mujer en esta tierra. Mire a Jesús, mire al ejemplo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que a Jesucristo lo golpearon, lo latigaron, le escupieron, le pegaban en la cara, se burlaban de él, se reían de él, le pusieron una capa y una corona de espinas en burla. Después le pusieron una cruz para que la llevara, lo crucificaron, lo clavaron, lo desnudaron. Y cuando estaba él medio desnudo en la cruz, golpeado, sangrando, con sed, con hambre, adolorido, flagelado completamente, es lo único que hizo en la cruz, mientras se reían de él y se burlaban de él, y mientras jugaban y echaban suerte en sus vestidos, como dice la Escritura, la oración de Jesús fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué carácter! ¡Qué carácter! Para saber hablar y pedir al Padre por aquellos que te hacen algo así. Algo que sobrepasa la humanidad de nosotros. Porque nosotros tendemos a que cuando nos lastiman, nosotros vamos a lastimar para atrás. Pero Jesucristo, cuando lo estábamos lastimando, como dice la palabra, por nuestros pecados y rebeliones, Él clamaba por nosotros. Él le pedía al Padre que nos perdonase porque no sabíamos lo que hacíamos. Sí, porque muchos decimos, no, los romanos lo crucificaron, los judíos lo crucificaron, pero la Biblia dice que Él murió también por mí y por cada uno de ustedes.
Así que también todos nosotros estamos incluidos ahí en ese acto tan bárbaro que le hicimos al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios por la misericordia y la compasión que Él tiene sobre nuestras vidas, que aún en ese dolor y en esa angustia clamaba por nosotros. Porque mire, yo sé que cualquiera de nosotros va a clamar por alguno que tenga necesidad, pero va a ser por una persona muchas veces que a lo mejor amamos, una persona que nos cae bien, una persona que, wow, el hermanito, la hermanita está pasando una situación, hay que orar por el hermano. Lo amamos y lo hacemos con gusto. Pero imagínense orar con ese fervor, que Dios perdone a esa persona por alguien que nos está lastimando. Eso no es fácil. Eso no es fácil, eso es algo de otro mundo. Por eso dice la palabra, aunque están en este mundo, no son de este mundo. No podemos ser de este mundo, tenemos que ser completamente diferente a la sociedad. Tenemos que ser completamente diferente a modo que la gente diga, pero este hombre, ¿qué le pasa? O esta mujer, ¿qué le pasa? Le hacen esto, le dicen aquello, pero no responde para atrás. No se le va encima. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos el perfecto ejemplo de Jesucristo. Y no le estoy diciendo que va a ser fácil, mi hermano, porque orar por el enemigo, aquel que se levanta contra uno, no es fácil. Tenemos sentimientos y emociones. Y sentimos. Y se siente feo muchas veces que la gente se levante con uno y lo persiga. Y le haga la guerra y hablen mal de uno. No se siente nada bueno eso. Que anden hablando cosas que no son. Pero por amor a Cristo y por tratar de vivir la vida que dice la palabra de Dios, muchas veces a uno le toca hacer como el que no escucha, hacer como el que no mira y hacer como el que no puede hablar. A veces toca hacer la del ciego, del sordo y del mudo. Pero la palabra de Dios dice, no venguéis vosotros, sino que hay que encomendar al Señor toda la causa. Ahora bien, cuando vaya a orar al Padre por ese problema, por ese que nos molesta, ese que nos persigue, ese que nos hace la guerra, ese que nos lastima, no vaya a pedirle a Dios que se lo termine. No, hay que orar como Jesús oró. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que es. Ayúdalo, Padre Celestial, ayúdala, Padre, a que entienda que lo que está haciendo, diciendo, no está bien. Ese tiene que ser nuestra oración. Gloria sea el nombre de Jesús. Si tiene necesidad, ese que se levanta con nosotros, hay que darle. Yo sé que al que amamos es bien fácil darle si tenemos. Pero aquel que nos habló malo, aquel que nos hizo algo malo y de pronto lo vemos que tiene una necesidad, lo único que muchas veces decimos es, ay, que vea cómo le hace. Ahora sí, a ver que siga hablando. Pero Jesucristo no quiere que seamos así. Si tenemos el poder de hacer algo bueno por esa persona, hay que hacerlo. Que esa persona entienda muchas veces. A veces es necesario enseñarle a la gente, no hablándole, sino actuando. A veces es necesario enseñarle a esa gente que muchas veces no somos igual que ellos. La gente a veces se va a levantar con nosotros, pero si los vemos que tienen alguna necesidad y podemos ayudarlos, hay que ayudarlos, mis hermanos. Y no necesariamente tiene que ser con dinero algo. Puede ser su tiempo. Cualquier cosa que sea una ayuda para ellos. Si ellos están en la necesidad, hágalo. Que Dios lo va a recompensar. Dios lo va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque está actuando como un verdadero hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no es aquel que solamente viene a la iglesia y tiene una Biblia. El hijo de Dios es aquel que, como dice la Escritura, aceptó a Jesucristo, reconoció que era el hijo de Dios, lo recibió en su corazón y ahora Jesucristo mismo vive dentro de él. Por eso dice la palabra que ahora tenemos la simiente de Dios dentro de nosotros, la semilla de Dios dentro de nosotros, que nos impide muchas veces hacer las cosas malas que antes hacíamos. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, Primera de Pedro
capítulo 4, verso 8, lo más importante es de que todos sigan demostrando amor profundo unos a otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Si el hermano comete una falla contra usted, mi hermano y mi hermana, ámelo. Ámelo. Porque eso cubrirá las faltas que el hermano está cometiendo en contra suya. ¿Sabe por qué Dios perdona nuestros pecados? Porque nos ama. Él no tiene por qué perdonarnos. No lo merecemos. Lo necesitamos, pero no lo merecemos. No nos lo podemos ganar el perdón de Dios. No podemos trabajar para obtener el perdón de Dios, porque dice la palabra que por obras nadie se va a salvar. O sea que yo no puedo decir, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no ando hablando de nadie, yo trato bien al que puedo. Por eso tampoco Dios lo va a perdonar. Dios nos perdona porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que saber perdonar a la gente porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando tenemos dificultad para perdonar, hay que buscar a Dios para que llene nuestro corazón con amor, el amor de Dios. Porque el amor cubre multitud de pecados, multitud de pecados. Mire lo que dice el libro de Hechos, bendito Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7. Gloria al Señor. Alabe a Dios, mi hermano. Hechos los capítulos 7. Mire lo que dice verso 55. A mí me sorprende este joven. Me sorprende mucho. ¿Qué ejemplo? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Imagínense que Esteban, cuando les predicaba la palabra a los judíos, a los líderes de aquel entonces, se enfurecieron, no quisieron escuchar y lo apedrearon. Y murió apedreado. Pero mientras pasaba esto, dice una cosa muy importante que yo quiero que usted aprenda de Esteban. Mientras estaban apedreando a Esteban, dice que Esteban comenzó a ver a Dios en el cielo, a Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Sabe qué? Cuando la gente comienza a tirarle piedras a usted, a atacarlo, a perseguirlo, no ponga la mirada en aquel que se levantó en contra suya. Ponga la mirada en Dios allá arriba en el cielo. Ponga la mirada en aquel que lo ha llamado y lo ha redimido. Que en medio de ese ataque que está recibiendo, Dios está con ustedes. Y dice la palabra que cuando lo apedreaban, dice que cayó de rodillas y que su oración fue, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta esto que han hecho. Y murió. Todavía en el hecho de su muerte, siendo apedreado por toda esta gente, pedía a Dios para que no los inculpara porque lo estaban apedreando. Qué amor tan grande es este. Esto es incomprensible para la gente allá afuera. Esta es una cosa ilógica. Por eso yo le decía en el tema que esta vida del cristiano es una completa paradoja. Porque va en contra de la lógica humana de la sociedad allá afuera. Porque humanamente nosotros no haríamos eso allá afuera. Si alguien nos ataca, nosotros vamos a atacarlo. Pero los hombres y las mujeres de Dios no hacen esto. Los hombres y las mujeres de Dios piden y claman a Dios misericordia. Por amor. Por amor. Por amor a Dios primeramente, porque esa es la voluntad de Dios. Y por amor al prójimo.
amar al prójimo verdaderamente, pedir, clamar, vivir en paz, tener de esa manera la santidad que dice la palabra, vivir en armonía, ser humildes de corazón para relacionarnos entre nosotros. No nos podemos enfrascar de cierta manera que nosotros no vamos a llevarnos con alguien por algo que pensamos o creemos. Tenemos que tener esa humildad para saber llevarnos con todas las personas. Hay que ser humilde también hasta en el medio de la discusión que podamos tener con alguien. Porque a la hora de poder arreglar un problema con las personas, lo que primero que se va a necesitar es humildad. Porque si no hay humildad, usted no va a querer venir y decir, ¿sabes qué? La regué. Lo que hice estuvo mal. Perdóname. Si no hay humildad, no vamos a poder decir así. Si no hay humildad, mi hermano, lo que vamos a hacer simplemente vamos a darle espalda y nos vamos a quedar enojados y decir, si me quiere hablar, que me hable, y si no, pues él se lo pierde o ella se lo pierde. Entonces la humildad tiene que estar en nuestro corazón para poder perdonarnos entre nosotros, para poder soportarnos entre nosotros. Hay que aprender a soportarnos. Qué difícil es soportarnos, mis hermanos. Especialmente, mire que a veces Dios sabe cómo es uno. Y a veces Dios permite que la gente se levante y haga cosas para irlo moldeando a uno. Hay cosas que pasan en nuestra vida para ver cómo está nuestro carácter, para que nosotros veamos en qué nivel estamos. El fin de semana pasado, mis hermanos, como decía el pastor, ya veníamos, yo ya estaba listo ya para venir a 15, 20 minutos de llegar a venir para acá, para la iglesia. Y viene una muchacha, yo no sé ni quién es. Yo que medio me parqueo y la muchacha se mueve y me pega en el carro, pega un gran rayón, agarra las dos puertas, se va hasta el bumper hasta atrás. Y yo solo cerré mis ojos por unos segundos, me tranquilicé, vi por el retrovisor. Es una mujer, dije yo, déjame calmarme antes que me baje. Respiré, me bajé y le pido los documentos. Le pregunto, ¿qué pasó? Y le digo, yo no sé, yo vi que usted se iba parqueando y yo me moví para adelante. ¿Y por qué se movió si vio que ella me estaba parqueando? Le digo yo. Y me sale la mujer bien enojada y me empieza a hablar cosas bien feas. Y yo digo, wow, todavía me pega y todavía me sale enojada. Yo le digo, ¿sabes? No te preocupes, simplemente dame el seguro y la licencia y el registro y yo me arreglo con la aseguranza. Y empieza a buscar la muchacha y me dice, el carro no es mío, es de mi primo. Ok, está bien, pero dame los papeles. No anda papeles. Y ahí ya sentía yo como que ya me rebalsaba la paciencia. Y yo dije, Padre, ayúdenme. Porque allá somos humanos, mis hermanos. Nos sentimos, nos movemos, tenemos emociones. Yo ya estaba bien enojado. Yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Habían unos policías ahí, como a un bloque. Y yo voy y le digo, mire, oficial, me acaban de pegar al carro. Y esto pasó, necesito que levante un reporte para el seguro. Y me dice el oficial, lo siento mucho, pero ahora ya no levantamos reportes, a menos que solamente hayan heridos en el accidente. De lo contrario, solo cambian información entre ustedes. Y yo me agarro la cabeza. Y yo le digo, pero oficial, la muchacha no tiene papeles, anda manejando sin registro, anda manejando sin seguro, solo tiene la licencia. Ah, pues solo tómale una foto a la placa y mándala al DMV. Ya cuando me dijo eso mi hermano, yo dije, aquí esto es caso perdido. Ya no voy a alegar nada, mejor me voy a montar en el carro y me voy. Simplemente ya había tomado la foto al carro, a la placa, me monté en el carro. Se quedó la muchacha ahí, se fue, yo me fui y me vine para la iglesia.
Venía molesto, mi hermano, no le voy a negar, venía bien molesto, venía frustrado. Y cuando llegué solamente me vine para el altar a orar y yo le dije, Padre, ayúdeme por favor, quite esto de mi corazón. Porque me sentía tan cargado, mi hermano y mi hermana, porque somos humanos. El mundo nos va a cargar. La gente muchas veces nos va a traer carga a nuestro corazón, o más bien el enemigo a través de la gente va a traer carga a nuestro corazón. Pero en ese momento de dificultad, como dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ese fue el perfecto momento para venir de rodillas ante Jesús. Y me recuerdo que estuve ahí 15, 20 minutos, 25 minutos ahí. Y ya sentí como Dios levantó esa carga de mi corazón. Porque ni siquiera podía pensar en lo que había pasado porque me molestaba. Y decía, ay, o no podía ver el carro porque me daba cólera. Pero después que oré, gracias a Dios, yo dije, wow, esto se fue. Ya cuando me fui al carro dije, ay, qué feo se me quedó bien malo, pero ya no me sentía mal. Pero ¿sabe qué? Es porque lo hace Dios. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, mi hermano? Cuando la palabra nos manda a amar a nuestros enemigos, no va a ser con nuestra propia fuerza. Cuando la palabra nos manda a ser paciente entre nosotros, a soportarnos entre nosotros, no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. Tiene que ser con la ayuda de Dios. Tiene que ser buscando al Señor con el Espíritu Santo. Nosotros mismos no vamos a poder. No vamos a poder. Si usted tiene algo contra alguien que no puede perdonar, no lo haga con sus fuerzas. Tiene que ser con la fuerza de Dios. Tiene que doblar sus rodillas y decirle a Dios que le ponga en su corazón amor. Porque cuando esté el amor de Dios presente en el corazón del ser humano, no importa lo demás. No importa lo que le hayan hecho, le hayan dicho. El amor de Dios es mayor. Por eso Dios nos pide cosas que podrían parecer imposibles y difíciles de hacer, pero Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios conoce nuestra capacidad y Él siempre nos va a pedir algo de lo que Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Como dice la palabra, cuando venimos a la casa del Señor no nos podemos presentar con manos vacías. Ya Dios ya nos ha dado algo para que vengamos delante de Dios y presentaros ofrendas. No necesariamente tiene que ser dinero, pero puede ser una alabanza, ese agradecimiento de corazón para honrar a Dios. Ya Dios lo da y nosotros de agradecimiento le devolvemos al Señor. Había un hombre llamado Job. Yo sé que muchos conocen de este hombre. Y este hombre dice que todos los días daba sacrificio a Dios por él y por sus hijos. Y él decía, dice la palabra de Dios que dice que Job decía en su corazón, por si acaso alguno de mis hijos ha pecado o blasfemado el nombre de Dios, voy a sacrificar esto a Dios. Y dice que siempre fue así durante toda su vida, hasta que vino y se le permitió al diablo probar a Job. Y le vino toda esta calamidad que dice la palabra de Dios y lo perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su riqueza, perdió su salud. Y en el momento más terrible de su vida, como ser humano, todavía la mujer que tenía, lejos de apoyarle, todavía la mujer se le ve encima y se le vuelve una enemiga. Y se mira completamente él solo, pero en medio de toda esa situación dice que él no renegó en contra de Dios. No atribuyó a Dios ninguna de estas cosas que le habían venido, sino que tomó en su corazón el simplemente darle gracias a Dios. Él dijo, Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínese tener esa actitud
cuando nos viene todo encima. Porque es bonito dar gracias a Dios cuando lo tenemos, pero cuando ya no lo tenemos, es difícil dar gracias. O cuando nos falta, es difícil dar gracias. Pero hay que aprender a amar a Dios por lo que es, como muchas veces nos lo ha enseñado el pastor, y no por lo que nos pueda ofrecer o lo que nos pueda dar, sino por lo que es. Por lo que es, porque es Dios, porque es nuestro Padre, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro amigo, porque es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es el que nos sostiene, es el que está con nosotros siempre. A veces Dios permite que la gente nos abandone en nuestra propia familia para que nos demos cuenta que el que siempre se queda con nosotros es Dios. Qué difícil es eso. Cuando uno se queda solo, aún hasta por la gente más cercana, pero también ahí uno conoce que verdaderamente el único que siempre está con uno es Dios. Que aunque a veces quizás uno la regó, como decimos, pero Dios se queda ahí con uno. Cuando nosotros fallamos, siempre la gente dice, por tu culpa te fue así, ahí ve cómo te arreglas. Y lo empiezan a acusar a uno y ahí lo dejan, ahí ve cómo arreglas ese asunto. Pero Dios no es así. Dios se queda ahí con uno. Dios permanece ahí con uno. Porque Él es amoroso con cada uno de nosotros. Por eso Él nos pide que vivamos una vida completamente diferente. Por eso Jesús, cuando venía una gran multitud detrás de Él, siguiéndolo, Jesús iba por muchos pueblos y dice la Biblia que mucha gente le seguía. Y llegó un momento que Jesús se tuvo que dar vuelta y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame todos los días. Después que le dijo Jesús esa palabra, dice que una gran cantidad de gente se quedó atrás. Porque esto no solamente de venir a la iglesia y decir que seguimos a Jesús, sino que hay que aprender y comenzar a vivir como dice la Biblia. Opuesto a lo que la sociedad nos enseñó allá afuera, opuesto a la que quizás lo que nuestra propia familia nos enseñó allá afuera. Tenemos que confiar en Dios, apoyarnos en Dios, dejar que Dios pelee por nosotros. Por eso le decía Dios al pueblo de Israel, vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero eso era cuando el pueblo de Israel confiaba en Dios. Eso era cuando el pueblo de Israel esperaba en Dios. Y Dios peleaba por el pueblo de Israel. La vez pasada el pastor nos hablaba cómo Gedeón hizo una maravilla con 300 hombres para una gran multitud, millares. ¿A dónde ha visto usted que se gana una guerra contra un gran ejército de miles y miles solamente con 300 hombres? Imposible. Eso va en contra de toda lógica. Pero cuando usted confía en Dios y Dios está con usted, las cosas imposibles e ilógicas se vuelven posibles. Por eso Dios dice, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil. Me encanta esa escritura que Dios le hace la pregunta al profeta, ¿habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Todo y cuando nosotros dependamos de Dios y vivamos para Dios. Pero hay que ser como Jesucristo, siguiendo el ejemplo, teniendo la mirada en Dios, amando a las personas que nos rodean. Comencemos a amar a aquellos que se levantan con nosotros, mis hermanos. Hay que amarlos de corazón. Hay que vivir en paz. ¿Sabe qué? Hay que aprender a vivir en paz, porque muchas veces nosotros no queremos pelear por esa paz. La gente habla y se levanta y nosotros no queremos hacer paz con ellos. Y la Biblia dice que si tenemos algo contra nuestro prójimo, si venimos al altar de Dios y traemos ofrenda a Dios y en ese momento nos acordamos que tenemos algo contra nuestro prójimo, la Biblia dice que hay que dejar ahí la ofrenda, volvernos a ir a buscar al hermano, arreglarnos con el hermano y luego entregar la ofrenda a Dios. Hasta entonces entregar la ofrenda a Dios. Para que Dios reciba lo que tenemos para Él, tenemos que estar bien con la gente también.
Hay que seguir la paz para que podamos ser santos. Amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios es bueno. Por eso de esa manera es como vamos a vencer al mal con el bien, haciendo lo bueno a los que nos hacen muchas veces lo malo. Tenga en cuenta eso, mi hermano. Hágale el bien aún hasta el que le hace mal. No le haga el bien al que le hace el bien, hágale el bien aún hasta que le hace el mal. Y eso va a declarar que usted es un hijo de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Bendito Dios. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta tarde, Señor amado, venimos delante de su presencia, bendito Dios, pidiéndole, Señor, que nos ayude a ser más como usted, Jesús. Dios mío, ayúdenos a poder tener amor en nuestro corazón, porque muchas veces nos cuesta perdonarnos entre nosotros, muchas veces nos cuesta soportarnos entre nosotros, Padre, y muchas veces nos cuesta trabajar por mantener la paz. Muchas veces, Padre Celestial, nosotros somos los que creamos el conflicto. Muchas veces somos nosotros los que hablamos cosas que no tenemos que hablar. Ofendemos al hermano, Dios del cielo, y lo lastimamos. Yo le pido que nos ayude, Señor amado, a ser sensibles en nuestro corazón, a saber amarnos entre nosotros, a saber trabajar para poder estar en paz entre nosotros. Dios del cielo, ayúdenos, Señor amado, a poder ayudar a todo aquel que nos pida, no solamente al que amamos, sino a aquel también que nos aborrece, aquel que nos ha lastimado. Ayúdenos a no mirar su falta.